Bajo el sol inclemente de media tarde, la hacienda Los Naranjos brillaba con una opulencia que insultaba a la pobreza. Era el día más importante en la agenda social de la región, la boda de Cayetana Montenegro, la heredera más codiciada del sur, con Mateo, un joven arquitecto de origen humilde pero de corazón noble. Sin embargo, entre el desfile de limusinas, camareros de librea y decoraciones florales que costaban más que una casa promedio, había una figura que desentonaba brutalmente, un anciano encorvado, vestido con un mono de trabajo azul manchado de tierra fresca y grasa. Se movía lentamente entre los rosales, podando las últimas imperfecciones con unas tijeras oxidadas. Nadie le prestaba atención. Para la élite invitada, aquel hombre, que se hacía llamar Jacinto, era tan invisible como las piedras del camino. Nadie sospechaba que bajo ese sombrero de paja deshilachado y esa barba de 3 días se ocultaba don Valeriano Montenegro, el patriarca desaparecido, el dueño de cada centímetro de tierra que pisaban y el hombre que había financiado aquel circo desde las sombras. Valeriano había planeado este día con la precisión de un general en tiempos de guerra. Hacía 5 años que no veía a su nieta Cayetana. Tras la muerte de sus padres en un accidente de esquí, Valeriano se había retirado a una vida de aislamiento en una cabaña de montaña, delegando la gestión de su inmensa fortuna a un fideicomiso ciego. Cayetana, criada por tutores y rodeada de lujos sin límites, solo conocía a su abuelo a través de las transferencias bancarias mensuales y las cartas frías que le enviaba su abogado. Para ella, Valeriano era un cheque en blanco, no un ser humano. Pero Valeriano, sintiendo que su salud flaqueaba y que el final de su camino se acercaba, necesitaba saber una sola cosa antes de morir. ¿Merecía Cayetana heredar el imperio Montenegro? ¿O el dinero había podrido su alma como una fruta dejada al sol demasiado tiempo? El disfraz de Jacinto, el jardinero torpe, era su última prueba. La ceremonia estaba programada para comenzar en los jardines traseros, junto a la fuente de mármol del siglo XVIII. Los invitados, una mezcla de aristocracia decadente y nuevos ricos, se abanicaban con programas de seda comentando la magnificencia del evento. Valeriano, en su papel de Jacinto, arrastraba una carretilla con abono cerca de la alfombra roja, observando todo con sus ojos agudos, ocultos tras unas gafas baratas. Escuchaba los murmullos, escuchaba cómo criticaban el traje del novio, Mateo, por ser demasiado sencillo. Escuchaba cómo especulaban sobre la herencia del viejo loco Montenegro. Le dolía el corazón. Había construido su fortuna con sudor y callos, plantando naranjos con sus propias manos hace 50 años. Y ahora veía cómo su legado se convertía en un escenario para la vanidad. Pero lo que más le dolía era ver a Cayetana. Estaba preciosa, sí, enfundada en un vestido de diseñador parisino, pero su rostro tenía la dureza del granito. No sonreía a los empleados, les ladraba órdenes. El momento de la verdad se acercaba. Valeriano decidió forzar el encuentro. Sabía que Cayetana debía cruzar el sendero de los rosales para llegar al altar improvisado. Él se colocó estratégicamente en una curva del camino, fingiendo estar arreglando un aspersor rebelde que goteaba barro sobre la grava inmaculada. Su corazón latía con fuerza bajo el mono sucio. Quería equivocarse. Una parte de él, la parte del abuelo que recordaba a la niña dulce que montaba en sus rodillas, rezaba para que ella mostrara compasión. «Por favor, Cayetana», pensó Valeriano, apretando las tijeras. «Demuéstrame que queda algo de tu madre en ti. Demuéstrame que no he criado a un monstruo». Mateo, el novio, ya estaba en el altar, nervioso y sonriente, saludando a todos con una humildad que a Valeriano le agradó al instante. Ese chico tenía luz. Pero, ¿y ella?
La música nupcial comenzó a sonar, una pieza clásica interpretada por un cuarteto de cuerda traído desde Viena. Cayetana apareció en el inicio del sendero del brazo de un tío lejano que actuaba como padrino. Caminaba con la barbilla alta, como una reina conquistadora, ignorando los aplausos, concentrada únicamente en que las cámaras captaran su mejor perfil. Al llegar a la curva donde estaba Jacinto, ocurrió el accidente calculado. Valeriano se levantó con dificultad, fingiendo un tropiezo por su supuesta vejez, y soltó la manguera que sostenía. Un chorro de agua mezclada con tierra salió disparado, no hacia el vestido, sino hacia los zapatos de satén blanco de la novia. Fue apenas una salpicadura, unas gotas marrones sobre la pureza del calzado, pero para Cayetana fue como si le hubieran disparado. El grito que pegó silenció a la orquesta en seco. Amigos, detengámonos un segundo aquí. Imaginen la escena. Un anciano trabajador comete un error humano, un simple tropiezo, y mancha unos zapatos que probablemente cuestan más que su sueldo de un año. La reacción lógica de cualquier persona con corazón sería preocuparse por si el abuelo se ha hecho daño al caer, ¿verdad? Pero estamos hablando de Cayetana, una mujer que ha valorado más las cosas materiales que a las personas toda su vida. Lo que está a punto de salir de su boca no solo es cruel, es imperdonable. Si tú crees que la humildad y el respeto a los mayores deben estar por encima de cualquier lujo, dale ahora mismo un me gusta a este video y suscríbete a Relatos de Don Sebastián, porque la lección que este jardinero le va a dar a su nieta resonará por generaciones. Cayetana miró sus zapatos manchados con una expresión de horror absoluto, que rápidamente mutó en una ira volcánica. Se soltó del brazo de su tío y se giró hacia Valeriano, que estaba en el suelo, intentando levantarse con manos temblorosas. «¡Imbécil! ¡Estúpido viejo asqueroso!», gritó ella, con una voz estridente que rompió la magia de la tarde. «Mira lo que has hecho. Son Louboutin de colección. Has arruinado mi entrada. Has arruinado mi boda». Valeriano, manteniendo su personaje, bajó la cabeza y murmuró una disculpa con voz rasposa. «Lo siento, señorita. Mis piernas no responden bien. Lo limpiaré». Sacó un trapo sucio de su bolsillo e intentó acercarse al zapato, pero Cayetana retrocedió como si el anciano tuviera la peste. «No me toques con esas manos mugrientas. Aléjate de mí. Seguridad. Quiero que saquen a esta basura de mi vista ahora mismo». La multitud estaba congelada. Algunos invitados miraban con lástima al jardinero, pero nadie se atrevía a intervenir por miedo a la furia de la novia. Nadie, excepto uno. Mateo, el novio, que había visto todo desde el altar, bajó corriendo las escaleras, ignorando el protocolo. Llegó hasta donde estaba Valeriano y, para sorpresa de todos, se arrodilló en el barro junto a él. «Cayetana, por Dios, es solo un accidente», dijo Mateo, ayudando a Valeriano a ponerse de pie con una delicadeza que conmovió al anciano. «¿Está usted bien, señor? ¿Se ha hecho daño en la caída?» Valeriano miró a los ojos del joven. Eran limpios, honestos. «Estoy bien, hijo. Solo soy torpe», respondió Valeriano. Mateo sacó su propio pañuelo de seda, el que debía usar para secarse el sudor en el altar, y comenzó a limpiar las manos llenas de barro del jardinero. «No se preocupe, los zapatos se limpian, las personas son lo primero». Si la mirada de Cayetana pudiera matar, Mateo habría caído fulminado allí mismo. «Mateo, ¿qué haces?», chilló ella, roja de furia. «¿Estás ayudando al servicio en lugar de consolarme a mí? Ese inepto ha manchado mi boda perfecta. Exijo que lo despidan. No, mejor, exijo que lo arresten por daños a la propiedad». Se giró hacia el organizador de bodas, un hombrecillo nervioso que sudaba a mares. «Tú, echa a este viejo a la calle y asegúrate de que no le paguen ni un céntimo.
Que se muera de hambre por inútil. Valeriano escuchó cada palabra. Cada insulto era un clavo más en el ataúd de su relación. Sintió una tristeza infinita, pero también una claridad absoluta. La prueba había terminado. El veredicto era culpable. Cayetana no solo era malcriada, era cruel, y la crueldad no podía gobernar el imperio montenegro. Mateo se puso de pie, enfrentando a su futura esposa con una decepción evidente. «Calle, estás exagerando. Es un anciano. Ten un poco de piedad». Pero ella no escuchaba. Seguía gritando a los guardias de seguridad que se acercaban corriendo. Valeriano decidió que era el momento. Se soltó suavemente del brazo de Mateo. Se irguió. De repente, la curvatura de su espalda desapareció. Su temblor cesó. Se quitó el sombrero de paja deshilachado y lo lanzó sobre los rosales. Se quitó las gafas baratas y las tiró al suelo, pisándolas con su bota de trabajo. Levantó la vista y, con una voz potente y autoritaria que resonó en todo el jardín sin necesidad de micrófono, dijo: «Nadie me va a echar de mi propia casa, niña». Y comenzó a caminar, con paso firme y decidido, hacia el estrado donde estaba el micrófono del juez de paz, dejando un rastro de silencio sepulcral a su paso. Valeriano subió los 3 escalones de madera que llevaban al altar improvisado con una agilidad que desmentía sus 80 años. El murmullo de los invitados se apagó como una vela soplada por el viento. Había algo en la postura de aquel hombre sucio, una dignidad regia que imponía respeto instintivo. Cayetana, aún con el rostro deformado por la ira, se quedó paralizada a medio camino, con el dedo acusador en el aire. Algo en la forma de caminar del anciano le resultaba vagamente familiar, como un recuerdo borroso de la infancia que su mente no lograba enfocar. Los guardias de seguridad, que segundos antes corrían para sacarlo a patadas, se detuvieron confundidos al ver que el organizador de la boda y el notario de la familia, el señor Barrientos, se ponían pálidos como la cera y bajaban la cabeza en señal de reverencia al paso del jardinero. El anciano llegó al micrófono, lo ajustó a su altura con manos firmes y dio 2 golpecitos secos que resonaron en los altavoces de alta fidelidad. El sonido agudo hizo que todos se estremecieran. Valeriano barrió la audiencia con la mirada, deteniéndose unos segundos en cada rostro conocido, en cada amigo que estaba allí bebiendo su champán gratis. Luego clavó sus ojos en Cayetana. «Buenas tardes a todos», dijo con su voz real, una voz profunda, culta y acostumbrada a dar órdenes en consejos de administración, muy lejos del tono sumiso de Jacinto. «Lamento interrumpir el espectáculo, pero creo que hay un error en el protocolo. La novia ha ordenado que me echen de mi propia casa. Y me temo que eso va a ser un problema legal bastante complicado». Un jadeo colectivo recorrió el jardín. Cayetana parpadeó confundida. «¿Tu casa? ¿De qué hablas, viejo loco? Esta es la hacienda Montenegro. Es de mi abuelo», espetó ella, aunque su voz temblaba ligeramente, perdiendo fuerza. Valeriano sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa, solo una decepción amarga. Sacó un pañuelo limpio de su bolsillo interior, no el trapo sucio que había mostrado antes, y se limpió el maquillaje de tierra que oscurecía sus pómulos y la grasa falsa de la barbilla. «Exacto, niña, es la hacienda Montenegro, y yo soy Valeriano Montenegro, tu abuelo, el hombre que ha pagado cada rosa, cada copa de cristal y cada hilo de ese vestido que tanto te preocupa manchar». El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi doloroso. Cayetana retrocedió 2 pasos, tropezando con su propia cola de encaje. Buscó con la mirada al señor Barrientos, el notario, suplicando que desmintiera aquella locura, pero Barrientos, sudando a mares, dio un paso adelante y asintió gravemente. «Es cierto, señorita Cayetana, es don Valeriano. Él
Él me pidió confidencialidad absoluta sobre su presencia hoy. La realidad golpeó a Cayetana como un mazo. El cheque en blanco, el mito, el anciano invisible que financiaba su vida de ensueño. Estaba allí, de pie, oliendo a abono y sudor, juzgándola frente a la crème de la sociedad. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del terror en un segundo. Madre mía, se me ha puesto la piel de gallina. ¿Vieron la cara de Cayetana? Ese es el rostro del pánico puro, cuando te das cuenta de que has insultado a la única persona que tiene el poder de destruirte. Valeriano no necesitó gritar, solo necesitó quitarse la máscara. Muchos dirán que fue una trampa cruel, pero yo digo que fue necesaria. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por su apariencia sin saber quiénes son realmente? Cayetana acaba de aprender la lección más cara de su vida, pero esto es solo el principio. Valeriano tiene el micrófono y el poder. Si quieres ver cómo pone a cada uno en su lugar y hace justicia por ese trato inhumano, dale un me gusta gigante a este vídeo. Vamos, don Valeriano, enséñales lo que es la verdadera clase. Valeriano continuó, ignorando el estado de shock de su nieta. Durante 5 años, Cayetana, he vivido en las montañas, enviándote dinero, pagando tus estudios en Suiza, tus viajes a Nueva York, tus coches deportivos. Te di todo lo que el dinero puede comprar, porque pensé que, al perder a tus padres tan joven, merecías una vida sin preocupaciones. Pero cometí un error fatal. Olvidé enseñarte lo único que no se puede comprar, la educación y la empatía. Valeriano bajó del estrado y caminó lentamente hacia ella. La multitud se apartaba como el mar rojo, dejándolos solos en el centro del camino de grava. Te vi hoy, disfrazado de jardinero, porque quería ver quién eras cuando creías que nadie importante te miraba. Quería ver si eras digna de llevar el apellido Montenegro. Se detuvo a 1 metro de ella, señalando los zapatos manchados. Lloraste por unos zapatos, Cayetana. Insultaste a un anciano que trabaja la tierra, la misma tierra que te da de comer. Pediste que me arrestaran, que me dejaran sin sueldo, que me muriera de hambre. No viste a un ser humano. Viste un estorbo en tu foto perfecta. La voz de Valeriano se quebró por un instante, dejando ver el dolor del abuelo detrás del juez. Tu madre, mi hija, ella se habría quitado los zapatos y habría ayudado al jardinero a levantarse. Ella amaba a la gente. Tú, en cambio, amas las cosas, y las cosas, querida nieta, se rompen, se manchan y se pierden. Como tu herencia. La palabra herencia flotó en el aire cargada de amenaza. Cayetana reaccionó instintivamente, con el egoísmo de quien ve peligrar su tarjeta de crédito. Abuelo, por favor, no es lo que parece. Estaba nerviosa. Es mi boda. Él me provocó. Intentó mentir, señalando al aire, sin darse cuenta de que él era el mismo hombre que tenía enfrente. Valeriano negó con la cabeza con tristeza. No mientas más. Ya he visto suficiente. He visto cómo tratas a los camareros. He visto cómo miras por encima del hombro a los invitados que tienen menos dinero que tú. Esta boda, este circo de 1 millón de euros. Valeriano señaló las decoraciones florales exóticas. Se acabó. No voy a financiar ni 1 minuto más de esta farsa. Entonces, Valeriano se giró hacia Mateo, que seguía de pie a un lado, con el pañuelo sucio aún en la mano, mirando la escena con una mezcla de asombro y respeto. La expresión del anciano se suavizó. Tú, muchacho, tú eres la única sorpresa agradable de este día. Viniste a ayudarme sin saber quién era. Te arrodillaste en el barro y me limpiaste las manos mientras otros miraban con asco. Eso es nobleza, eso es ser un hombre. Valeriano puso una mano pesada y callosa sobre el hombro del novio. Lamento decirte esto, hijo, pero eres demasiado bueno para ella. Te estás casando con una cuenta bancaria vacía de valores. Si te casas hoy, te aseguro que serás el hombre más infeliz de la tierra dentro de 1 año. Mateo miró a Cayetana,
viéndola realmente por primera vez, despojada de su aura de princesa, reducida a una niña caprichosa y cruel. Luego miró a Valeriano. «Señor Montenegro, yo amo a Cayetana, o al menos a la mujer que creía que era, pero lo que hizo hoy no puedo justificarlo». Valeriano asintió. «Lo sé, por eso voy a tomar una decisión ejecutiva». El millonario volvió a mirar a los invitados, al notario y finalmente a su nieta. «Barrientos, anule los cheques, cancele el catering, apague la música. Esta boda se cancela inmediatamente. Y Cayetana, a partir de este momento, tus cuentas están congeladas. Si quieres esos zapatos de suela roja, tendrás que aprender a ganártelos trabajando, quizás podando rosas como Jacinto». El caos que se desató en la hacienda Montenegro fue digno de una tragedia griega. Ante la orden tajante de don Valeriano, la música cesó con un chirrido de vinilo agónico. Los camareros, que minutos antes servían champán con temor a ser reprendidos, se detuvieron en seco, mirando al jardinero con una mezcla de admiración y duda. El señor Barrientos, teléfono en mano, ejecutaba las órdenes con eficiencia militar. Las tarjetas de crédito de Cayetana fueron bloqueadas en tiempo real. La princesa de la fiesta corría de un lado a otro, gritando a los músicos para que tocaran, ordenando a los camareros que sirvieran, pero nadie se movía. Su autoridad se había evaporado en el mismo instante en que su abuelo abrió la boca. Cayetana se giró hacia Valeriano, con el maquillaje corrido por las primeras lágrimas de frustración. «No puedes hacerme esto, es ilegal, tengo derechos», chilló, pataleando como una niña pequeña a la que le niegan un dulce. Valeriano la miró con una calma pétrea. «Tienes derecho a guardar silencio y a escuchar, cosa que nunca has hecho. Pero el golpe más duro no vino de las finanzas, sino del corazón». Cayetana buscó desesperadamente a Mateo, su prometido, su refugio seguro. Corrió hacia él, agarrándolo de la solapa de su chaqueta. «Mateo, por favor, haz algo. Mi abuelo ha perdido la cabeza. Es la demencia senil. Dile que pare esto, nos vamos a casar». Mateo, sin embargo, no la miraba a ella, miraba al vacío, procesando la escena de crueldad que acababa de presenciar. Con una lentitud dolorosa, desabrochó los dedos de Cayetana de su traje. Se quitó la flor del ojal, esa rosa blanca que simbolizaba pureza, y la dejó caer al suelo, justo al lado de las gafas rotas de Valeriano. «No, Cayetana, no nos vamos a casar», dijo con voz rota pero firme. «Me enamoré de la mujer que fingías ser en las cartas, no de la tirana que eres con los débiles. Tu abuelo tiene razón. Si te trato bien hoy, es porque soy útil para tu imagen. Pero mañana yo sería ese jardinero para ti». Mateo dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida, sin mirar atrás, llevándose consigo la única oportunidad de amor real que Cayetana había tenido. Ella intentó seguirlo, pero sus tacones se hundieron en el césped. «Mateo, vuelve, no puedes dejarme aquí con este viejo loco», gritó, pero él ya se había perdido entre la multitud de invitados que huían. ¿Y qué huida fue aquella? Los amigos de la alta sociedad, al ver que el grifo del dinero se cerraba y que el escándalo estaba servido, desaparecieron como ratas cuando el barco se hunde. Nadie se acercó a consolar a la novia. Nadie le ofreció un pañuelo. Pasaban a su lado murmurando, revisando sus móviles, probablemente ya tuiteando sobre la caída de la casa Montenegro. En 10 minutos, el jardín quedó vacío, excepto por el personal de servicio. Valeriano y una novia destrozada en medio de un banquete fantasma. Valeriano se acercó a la jefa de cocina, una mujer robusta llamada Doña Rosa, a la que Cayetana había insultado esa misma mañana por la temperatura de la sopa. «Doña Rosa», dijo Valeriano con amabilidad,
Toda esta comida, el mariscos, los asados, los pasteles, sería un pecado que se desperdiciara. Por favor, llame a todo el personal, jardineros, chóferes, limpiadores. Hoy el banquete es para ustedes. Siéntense en las mesas de los invitados y coman hasta hartarse. Se lo merecen por haber aguantado tanto. Los ojos de doña Rosa se llenaron de lágrimas. ¿De verdad, don Valeriano? ¿En las mesas buenas? En las mesas buenas, Rosa, y abran el mejor vino. Yo invito. Cayetana observó horrorizada cómo los sirvientes ocupaban las sillas de terciopelo, riendo y celebrando, mientras ella permanecía de pie, sola y hambrienta. Fue la humillación suprema, justicia poética en su máxima expresión. Valeriano no solo canceló la boda, sino que invirtió la pirámide social en un segundo. Los que trabajaron duro ahora disfrutan del festín, y la que no movió un dedo está mirando desde fuera. Es una lección brutal, pero necesaria. Muchos pensarán que Valeriano es demasiado duro con su propia nieta, pero a veces, para curar una gangrena, hay que cortar por lo sano. Cayetana está probando por primera vez el sabor amargo de la irrelevancia. ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Se irían corriendo o aceptarían el castigo? Si estás disfrutando de este revolcón del destino y quieres ver si Cayetana sobrevive a la pobreza, deja tu comentario con la palabra lección y suscríbete, porque la noche va a ser larga y fría para la exmillonaria. Cayetana, temblando de rabia y vergüenza, sacó su teléfono móvil de última generación. No te necesito, abuelo. No necesito tu dinero sucio. Tengo amigos, tengo contactos, murmuró con veneno. Marcó el número de Sofía, su dama de honor y mejor amiga desde la infancia. Sophie, ven a buscarme. Mi abuelo se ha vuelto loco. Ha cancelado todo. Necesito quedarme en tu ático unos días hasta que mis abogados solucionen esto. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz fría de Sofía respondió: «Ay, calle. Lo siento, pero acabo de ver las noticias. Dicen que tus cuentas están embargadas por fraude o algo así. Mi madre dice que no es conveniente que nos relacionen contigo ahora. Ya sabes cómo es la prensa. Suerte, cariño». Y colgó. Cayetana miró la pantalla, incrédula. Llamó a otro y a otro. Buzón de voz, excusas, bloqueos. Su agenda de contactos valía menos que el papel mojado. La realidad del aislamiento la golpeó con fuerza física. Sin dinero, sin coche, el chofer estaba comiendo langosta por orden de Valeriano, y sin amigos, estaba atrapada en la hacienda que ya no sentía suya. Intentó pedir un Uber, pero la aplicación rechazó su tarjeta. Transacción denegada. Contacte con su banco. Cayetana sintió que el aire le faltaba. Nunca en su vida había escuchado la palabra denegada. Siempre había habido un sí mágico detrás de cada deseo. Se dejó caer en una silla de plástico de las que usaban los músicos. Con su vestido de 10.000 euros arrugado y sucio de barro en el dobladillo, el sol empezaba a ponerse y el frío de la tarde calaba en sus huesos. Por primera vez sintió miedo, miedo real. No sabía cómo sobreviviría a la noche. Valeriano se acercó a ella, ya con una copa de vino en la mano, disfrutando de la puesta de sol. No la miró con odio, sino con una severidad pedagógica. Ya ves, Cayetana, el dinero atrae a los parásitos, pero el carácter atrae a los amigos. Ahora mismo no tienes ni lo uno ni lo otro. Se sentó frente a ella. Te ofrezco un trato, un único trato. Puedes irte caminando hasta la carretera, hacer autostop y buscarte la vida en la ciudad con lo que llevas puesto. O puedes quedarte aquí, pero no como dueña, como empleada. Tengo una vacante en el servicio de limpieza, salario mínimo, alojamiento en las barracas del personal y comida del rancho. Si aguantas 6 meses sin una sola queja, y si doña Rosa me da un buen informe de ti, reconsideraré tu herencia.
Si te vas o fallas un día, lo dono todo a la beneficencia. Cayetana lo miró como si le hubiera ofrecido beber veneno. ¿Limpieza? ¿Yo? ¿Estás bromeando? Soy una Montenegro. Tengo un máster en historia del arte. Valeriano se encogió de hombros. El arte no limpia inodoros, y ahora mismo eso es lo único que puedo ofrecerte. Piénsalo bien. Fuera de esa verja no tienes nada. Aquí tienes techo y comida, pero te los tendrás que ganar con el sudor de tu frente, igual que hice yo, igual que hizo tu padre antes de heredar. Valeriano se levantó. Tienes 5 minutos para decidir. Si te quedas, entrégale ese vestido ridículo a Rosa y ponte el uniforme gris. Empiezas fregando los platos del banquete. Hay 300 platos sucios esperándote. Cayetana miró hacia la carretera oscura y solitaria. Miró sus zapatos Louboutin arruinados. El hambre empezaba a rugir en su estómago al oler el asado que comían los empleados. Su orgullo luchaba contra su instinto de supervivencia. Salir ahí fuera, sin dinero y sin saber hacer nada, era un suicidio. Quedarse era la muerte social. Pero al menos comería. Con lágrimas de pura impotencia, se levantó, se quitó el velo de encaje francés y lo tiró al suelo con rabia. «Acepto», escupió entre dientes, odiando cada letra. «Pero esto no se va a quedar así. Te demostraré que puedo...» Valeriano sonrió levemente, dándole la espalda. «No me lo demuestres a mí, demuéstratelo a ti misma. Ve a la cocina. Doña Rosa es tu jefa ahora, y te advierto, ella es mucho más exigente que yo». El proceso de despojarse del vestido de novia fue una tortura silenciosa. En el baño de servicio, bajo una luz fluorescente que parpadeaba y zumbaba, Cayetana luchó con los botones de nácar y las capas de tul que horas antes la hacían sentir una reina. Al dejar caer la tela blanca al suelo sucio, sintió que se quitaba la piel. El uniforme que doña Rosa le había lanzado con desdén era 2 tallas más grande. Un vestido gris de poliéster áspero que picaba, un delantal blanco con manchas antiguas de lejía y unos zapatos ortopédicos negros que alguien más había usado antes. Al mirarse en el espejo manchado, la princesa Montenegro había desaparecido. Lo que devolvía el reflejo era una mujer anónima, gris y derrotada. Se ató el pelo en una coleta tirante, se tragó las lágrimas que amenazaban con arruinar lo poco que le quedaba de dignidad y salió a enfrentar su nueva vida. La cocina de la hacienda era un campo de batalla. Montañas de platos con restos de langosta, copas con fondos de vino caro y fuentes con asado frío se apilaban en los fregaderos industriales. El calor era sofocante y el ruido de las ollas golpeando era ensordecedor. Doña Rosa, que dirigía a su equipo como una generala, no le dio tregua. «Aquí no hay títulos, niña. Aquí hay manos, y las tuyas están demasiado limpias», le espetó, señalando la pila de vajilla más alta. «Empieza por ahí, agua hirviendo y estropajo de aluminio. Y cuidado con romper las copas de cristal de Bohemia, porque si rompes una, te la descuento de tu sueldo. Y te advierto que una sola copa vale más de lo que ganarás en un mes». Cayetana miró la montaña de suciedad, sintiendo náuseas por el olor a comida rancia, y metió las manos en el agua. Las primeras horas fueron un infierno físico que Cayetana jamás había imaginado. Sus manos, acostumbras a cremas hidratantes y manicuras francesas, se pusieron rojas e hinchadas por el agua caliente y el detergente industrial. Las uñas de gel se partieron una a una contra el metal de las ollas. La espalda le empezó a arder a la media hora de estar inclinada sobre el fregadero. Pero lo peor no era el dolor, era la invisibilidad. Los otros empleados, los mismos a los que ella había ignorado durante años, pasaban a su lado cargando bandejas, rozándola, pidiéndole más rápido, sin mirarla a los ojos. Se había convertido en parte del mobiliario, en un engranaje más de la máquina que servía a los ricos. Así se sentía Jacinto. Pensó con amargura,
recordando al abuelo podando los rosales. El karma tenía un sabor metálico en su boca. Cuando terminó el turno, a las 2 de la madrugada, Cayetana apenas podía caminar. Doña Rosa la guió hasta las barracas del personal, un edificio anexo lejos de la mansión principal. Su habitación era un cubículo de 2 por 2 metros, con una ventanuca alta, un armario de metal oxidado y un catre con una manta de lana que olía a humedad. Aquí duermes. El baño es compartido al final del pasillo. El desayuno se sirve a las 5:30. Si llegas tarde, no comes, dijo Rosa antes de apagar la luz y cerrar la puerta. Cayetana se quedó a oscuras, escuchando los grillos y los ronquidos de la habitación contigua. Se tumbó en el colchón duro, vestida, y se abrazó a sí misma. El silencio de la noche, lejos de las sábanas de seda egipcia, fue aterrador. Lloró hasta que se quedó dormida por puro agotamiento, soñando con el sonido de platos rompiéndose. Amigos, esto es duro de ver. La caída ha sido brutal. De dormir en una suite de lujo a un catre con olor a humedad en cuestión de horas. Muchos dirán, se lo merece, que sufra lo que ella hizo sufrir. Pero, ¿alguna vez han tenido que empezar de cero absoluto, sin el apoyo de nadie, en un entorno hostil? Cayetana está pagando sus pecados con sudor y sangre. La pregunta es, ¿este castigo la romperá para siempre o la convertirá en un ser humano decente? Valeriano está apostando alto. O recupera a su nieta o la pierde para siempre. Si crees que el trabajo duro es la única forma de purificar el alma, dale una me gusta y comparte este vídeo con alguien que necesite una dosis de realidad. El despertador sonó como una sirena de ataque aéreo a las 5:15 am. Cayetana se levantó con el cuerpo entumecido, como si le hubieran dado una paliza. Se lavó la cara con agua fría en el baño común, evitando mirar a las otras empleadas que cuchicheaban y se reían al verla. Su primera tarea del día fue la más humillante: servir el desayuno en el comedor principal. Valeriano estaba allí, sentado en la cabecera de la mesa larga, leyendo el periódico y tomando café negro, exactamente como hacía antes, pero ahora ella no se sentaba a su derecha. Ella traía la cafetera. Le temblaban las manos al acercarse. ¿Más café, don Valeriano?, preguntó con voz casi inaudible, usando el don, porque Rosa se lo había exigido. El abuelo bajó el periódico, la miró por encima de sus gafas, unas nuevas, y asintió. Gracias, Cayetana. Cuidado, no lo derrames. Ni una sonrisa, ni un buenos días, nieta. Solo la fría relación de patrón y empleada. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en una rutina gris y dolorosa. Cayetana aprendió a fregar suelos de rodillas, a limpiar inodoros que ella misma había usado sin pensar quién los limpiaba, y a planchar sábanas con una perfección milimétrica bajo la supervisión tiránica de Rosa. Pero el momento de quiebre llegó el día 20. Un coche deportivo rojo entró en la hacienda. Eran amigos de Cayetana, un grupo de jóvenes ricos que venían a comprar caballos a la yeguada de Valeriano. Entre ellos estaba Sofía, la dama de honor que la había abandonado por teléfono. Cayetana, que estaba barriendo el porche, intentó esconderse tras una columna, pero fue tarde. «¡Dios mío! ¡Esa es Calle!», gritó Sofía, soltando una carcajada cruel. «¿De verdad estás barriendo? Pensé que era una broma de las revistas». El grupo se acercó, sacando sus móviles para grabar la escena. «Hola, Cenicienta, ¿me limpias las botas? Tienen un poco de polvo», se burló uno de los chicos, extendiendo el pie. Cayetana sintió que la cara le ardía de vergüenza y rabia. Apretó el palo de la escoba hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Quiso gritarles, insultarles, tirarles la escoba a la cabeza, pero entonces miró hacia la ventana del despacho del segundo piso. Valeriano estaba allí, observando tras la cortina. Si reaccionaba con violencia, perdía. Si renunciaba, perdía.
tragó saliva, tragó su orgullo venenoso y bajó la mirada. «Disculpen, estoy trabajando. Si buscan a don Valeriano, está en su despacho», dijo con voz neutra, y siguió barriendo los restos de su antigua vida mientras los flashes de los móviles la inmortalizaban en su momento más bajo. Esa noche, Cayetana no lloró. Estaba demasiado cansada para llorar. Se sentó en su catre y miró sus manos. Estaban ásperas, con cortes pequeños y uñas cortas y limpias. Eran manos feas, pensó al principio, pero luego recordó las manos de Jacinto, las manos de su abuelo. Eran manos que hacían cosas, manos que sostenían el mundo. Por primera vez, sintió un extraño respeto por sus propias extremidades. Había sobrevivido a las burlas de Sofía sin desmoronarse. Había limpiado la mierda de otros sin vomitar. Seguía viva. Y entonces, doña Rosa entró en la habitación con un sobre blanco en la mano. «Toma, tu primer mes. Valeriano firma los cheques, pero yo apruebo el pago. Te lo has ganado, por los pelos». Cayetana abrió el sobre con reverencia. Dentro había billetes. 950 euros, el salario mínimo. Antes, esa cantidad era lo que se gastaba en una cena o en un par de zapatos. Ahora, al sostener esos billetes, le parecieron más pesados que lingotes de oro. Había fregado miles de platos, barrido kilómetros de suelo y aguantado humillaciones infinitas para conseguir esos papeles. 950, susurró. Recordó los zapatos Louboutin manchados. Valían 1200. Había trabajado un mes entero, de sol a sol, y aún así no le llegaba para comprar esos zapatos. La desproporción de su vida anterior la golpeó como un puñetazo en el estómago. «Dios mío», pensó, horrorizada. «He sido una estúpida ciega». Una lágrima solitaria cayó sobre el billete de 50 euros, no de tristeza, sino de comprensión. Con el primer sueldo en el bolsillo, algo se rompió dentro de la armadura de Cayetana. Esa tarde, en lugar de comer sola en un rincón del comedor de empleados como hacía siempre, se sentó en la mesa larga junto a Juana, una de las lavanderas más antiguas. Al principio se hizo un silencio incómodo. Todos esperaban una queja o un desplante. Pero Cayetana simplemente partió su pan y miró a Juana. «¿Cómo está tu hija, Juana? Escuché el otro día que tenía fiebre», preguntó con voz tímida. Juana, sorprendida, bajó la cuchara. «Mejor, señorita. Digo, Cayetana. Gracias por preguntar. Es el asma. Con esta humedad se pone mal y los inhaladores son caros». Cayetana asintió, masticando despacio. Por primera vez, escuchó. Escuchó las historias de deudas, de hijos que estudiaban con becas, de dolores de espalda y de sueños postergados. Se dio cuenta de que esas personas no eran el servicio, eran familias que sostenían su mundo sobre sus hombros cansados. Al día siguiente, Cayetana pidió permiso a doña Rosa para salir 2 horas al pueblo. Fue a la farmacia, sacó su sobre con el dinero ganado con sangre y compró 2 inhaladores de la mejor marca y un jarabe pediátrico. Le costó 80 euros, casi el 10% de su sueldo. Le dolió gastarlo, sí, pero no era el dolor de no comprar zapatos, era el miedo a quedarse sin nada. Al volver, dejó la bolsa discretamente en la taquilla de Juana con una nota anónima. «Para la niña, que se mejore». Cuando vio a Juana llorar de alegría al encontrar el paquete, Cayetana sintió una calidez en el pecho que ninguna joya de Tiffany le había dado jamás. Desde la ventana de su despacho, Valeriano, que lo veía todo a través de las cámaras de seguridad que había instalado, no para espiar, sino para proteger, vio el gesto. No sonrió, pero asintió lentamente. La semilla estaba germinando, pero la vida en el campo no da tregua, y la prueba de fuego llegó en forma de una gota fría. Una tormenta brutal se desató sobre la región a mediados de octubre.
El cielo se puso negro como el carbón y el viento comenzó a aullar, amenazando con arrancar los naranjos jóvenes que Valeriano había plantado ese año. Era la cosecha más importante. Si se perdía, la hacienda entraría en números rojos. Las alarmas sonaron a las 3 de la mañana. «Todos afuera, hay que cubrir los invernaderos y abrir las zanjas de drenaje o nos inundamos», gritó el capataz golpeando las puertas de las barracas. Cayetana se despertó sobresaltada. En su vida anterior se habría dado la vuelta en la cama, esperando que alguien lo solucionara. Esta vez saltó del catre, se puso sus botas de goma baratas y su chubasquero amarillo y corrió hacia la tormenta. El exterior era el apocalipsis. La lluvia caía horizontalmente, golpeando la cara como agujas de hielo. El barro llegaba hasta los tobillos. Cayetana vio a Valeriano, con su viejo impermeable, luchando con una lona que el viento intentaba arrancar. El anciano resbaló y cayó de rodillas en el fango. Nadie lo vio en la oscuridad. Cayetana no lo pensó. Corrió hacia él, ignorando el frío que le calaba los huesos. «¡Abuelo!», gritó agarrándolo del brazo y ayudándolo a levantarse con una fuerza que no sabía que tenía. Valeriano la miró, con el agua chorreando por su barba blanca. «¿Qué haces aquí, niña? Vete adentro, esto es peligroso», rugió él para hacerse oír sobre el trueno. «Es mi herencia también», le gritó ella de vuelta, agarrando el otro extremo de la lona. «Si se hunde la hacienda, nos hundimos todos. ¡Tira!». Y juntos, abuelo y nieta, tiraron de la cuerda hasta asegurar la protección. ¡Increíble! Miren esa imagen mental. La princesa que lloraba por una mancha en su zapato ahora está cubierta de barro hasta las cejas, luchando codo con su abuelo para salvar la cosecha. La naturaleza es el gran igualador. Bajo la tormenta no hay ricos ni pobres, solo hay supervivientes. Cayetana ha dejado de ser una carga para convertirse en un pilar. Sienten el poder de este momento. Valeriano por fin no está solo. Si esta transformación les está emocionando tanto como a mí y creen que el verdadero carácter se forja en las peores tormentas, dejen un comentario con la palabra fuerza y compartan este vídeo. Vamos, Cayetana, no te rindas ahora. Trabajaron durante 6 horas seguidas sin descanso. Cayetana cargó sacos de arena para desviar el agua de los canales desbordados. Sus manos sangraban, sus uñas rotas ardían y el pelo se le pegaba a la cara, lleno de lodo. Pero no paró. Veía a Juana, a Rosa, al capataz, a todos luchando por su sustento, y ella se sintió parte de esa tribu guerrera. Cuando amaneció y la lluvia amainó, los naranjos estaban a salvo. Agotada, Cayetana se dejó caer sentada en el suelo mojado del porche trasero, temblando de frío. Alguien le puso una manta seca sobre los hombros, levantó la vista. Era Valeriano. El anciano estaba pálido, exhausto, pero sus ojos brillaban con una luz nueva. Se sentó a su lado, en el suelo, sin importarle ensuciarse. Sacó un termo de café caliente y le ofreció la tapa a modo de taza. «Bebé», dijo. Fue la primera vez que le hablaba con suavidad en meses. «Pensé que saldrías corriendo en cuanto cayera el primer rayo», confesó Valeriano, mirando sus tierras empapadas. Cayetana bebió el café, sintiendo cómo el líquido caliente le devolvía la vida. «Yo también lo pensé», admitió ella con una risa cansada. «Pero luego recordé algo que dijiste el día de la boda. Dijiste que mi madre habría ayudado al jardinero. Hoy quería ser como ella». Valeriano se quedó en silencio un largo rato, tragando el nudo en su garganta. «Hoy lo has sido, Cayetana. Hoy has tenido las manos de una Montenegro». No hubo abrazo ni perdón total, pero esa frase valió más que cualquier cheque. Era el reconocimiento de su humanidad. Se quedaron allí, compartiendo el silencio y el café. Dos supervivientes de la tormenta y de sus propios errores. La calma tras la tempestad trajo una visita inesperada.
A mediodía, mientras Cayetana ayudaba a limpiar el barro del vestíbulo principal, volvía a ser la limpiadora sin privilegios especiales, un coche familiar se detuvo en la entrada. No era un deportivo de lujo, sino el coche modesto de Mateo. El ex prometido bajó con botas de trabajo, buscando a Valeriano para ofrecer su ayuda con los daños estructurales, pues sabía que la hacienda era antigua. Al entrar en el vestíbulo, se encontró de frente con Cayetana. Ella estaba irreconocible, sin maquillaje, con el uniforme gris manchado de barro seco, el pelo en una coleta desordenada y ojeras profundas. Estaba fregando el suelo de mármol con un vigor rítmico. Mateo se detuvo en seco, impactado por la visión. Cayetana levantó la vista y se congeló. El instinto antiguo le gritó que se escondiera, que no dejara que él la viera así, tan fea, tan inferior. Pero luego recordó la noche anterior. Recordó los sacos de arena y el café con su abuelo. Se enderezó, apoyándose en el palo de la fregona, y lo miró a los ojos. No bajó la cabeza. «¿Buscas a mi abuelo?» «Está en los invernaderos», dijo con voz tranquila. Mateo la miró buscando rastro de la chica caprichosa, pero no la encontró. Vio a una mujer cansada, trabajadora y extrañamente digna. «Cayetana», murmuró él, dando un paso adelante. «Me contaron lo que estás haciendo. No lo creía. Pensé que era un castigo temporal y que te habías ido a un hotel. No tengo a dónde ir, Mateo, y sinceramente, creo que es la primera vez que estoy en el lugar correcto», respondió ella. Mateo observó sus manos, rojas y estropeadas, las mismas manos que antes solo servían para señalar y pedir. Sintió una punzada de admiración y, quizás, de arrepentimiento. «Te ves diferente, no por la ropa, te ves real». Cayetana sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «La realidad pesa, Mateo, pesa mucho. Pero prefiero cargar sacos de arena que cargar con la culpa de ser una inútil». En ese momento, doña Rosa apareció por el pasillo. «Cayetana, deja de charlar y ve a la cocina. Hay que pelar 50 kilos de patatas para el estofado del personal». Cayetana asintió. «¿Voy, Rosa?» Miró a Mateo una última vez. «Adiós, Mateo. Gracias por venir, pero tengo trabajo». Y le dio la espalda, caminando hacia la cocina, dejando al hombre que amaba atrás, porque sabía que aún no era la mujer que él merecía. O quizás porque empezaba a entender que ella merecía algo más que ser salvada. Pasaron 3 meses. El invierno dio paso a una primavera explosiva en la hacienda Montenegro. Cayetana ya no era la sombra gris que se arrastraba por los pasillos. Se había transformado. Había perdido 5 kilos, pero no por dietas de moda, sino por el trabajo duro. Sus brazos estaban tonificados, su piel tenía un tono dorado por el sol, y sus manos, aunque ásperas, eran fuertes y capaces. Ya no estaba confinada a la cocina. Valeriano, observando su progreso, le había asignado tareas de inventario en el almacén. Cayetana descubrió que tenía un talento natural para la organización y los números, una herencia directa de su abuelo que nunca había explorado. Sin embargo, la relación con Valeriano seguía siendo estrictamente profesional. Él la observaba desde la distancia, como un halcón, esperando el más mínimo desliz, la más mínima queja para enviarla de vuelta a la calle. Pero la queja nunca llegaba. Una mañana de martes, un coche negro blindado de una marca alemana de lujo entró en la propiedad levantando una nube de polvo. No eran invitados sociales, era un tiburón. Del vehículo bajó Ernesto Rinaldi, un promotor inmobiliario conocido por su falta de escrúpulos, acompañado de 2 abogados con maletines de piel. Rinaldi llevaba años intentando comprar los terrenos de los Montenegro para construir un complejo turístico de lujo, pero Valeriano siempre se había negado. Esta vez, sin embargo, Rinaldi traía una sonrisa depredadora. Sabía algo que pocos sabían. La salud de Valeriano era frágil tras la tormenta.
Cayetana, que estaba revisando cajas de fertilizante cerca de la entrada, sintió un escalofrío al verlos. Su instinto, afilado por la supervivencia reciente, le dijo que esos hombres traían problemas. Cayetana fue llamada a la casa principal, no para participar en la reunión, sino para servir café y agua, como correspondía a su puesto de servicio. Al entrar en el despacho con la bandeja de plata, sintió la tensión en el aire. Valeriano estaba sentado tras su escritorio de caoba, pálido y con ojeras profundas, respirando con dificultad. Rinaldi, sentado frente a él, ni siquiera miró a Cayetana cuando ella le sirvió el café. «Sé realista, Valeriano», decía Rinaldi con voz suave y venenosa. «Estás viejo. La tormenta te costó una fortuna en reparaciones. No tienes liquidez. Tu nieta es una inútil desheredada que no sabe diferenciar un naranjo de un pino. Vende ahora. Te ofrezco 10 millones por todo. Es una salida digna para un hombre que está acabando su ciclo». Valeriano apretó los puños sobre la mesa. «Mi ciclo termina cuando yo lo diga, Ernesto, y mi tierra no se convertirá en un campo de golf para turistas borrachos mientras yo respire. Fuera de mi casa», gritó el anciano, poniéndose de pie con furia. Pero el esfuerzo fue demasiado. Su rostro se congestionó, se llevó la mano al pecho con una mueca de dolor agónico y se desplomó sobre el escritorio, tirando la taza de café al suelo. «¡Abuelo!», gritó Cayetana, soltando la bandeja y corriendo hacia él. Rinaldi se levantó, no para ayudar, sino para observar con frialdad, como si estuviera calculando cuánto bajaría el precio de la hacienda si el dueño moría allí mismo. «Parece que el ciclo ha terminado antes de lo previsto». «¿Visto?», murmuró el empresario, mientras Cayetana gritaba pidiendo una ambulancia. «Situación crítica. Valeriano ha caído. El pilar de la hacienda, el hombre de hierro, está inconsciente y vulnerable. Y lo peor no es el infarto, es que los lobos ya están dentro de la casa». Rinaldi representa todo lo que Cayetana solía admirar: dinero rápido, lujo y falta de empatía. Ahora, con su abuelo fuera de juego, Cayetana queda sola ante el peligro. ¿Qué pasará ahora? ¿Aprovechará Rinaldi el caos para robar la tierra? ¿O Cayetana sacará las garras para defender al hombre que la castigó? Si estás conteniendo la respiración y quieres ver a Cayetana luchar no solo por su herencia, sino por la vida de su abuelo, dale un me gusta urgente a este vídeo. La verdadera batalla por el legado Montenegro empieza ahora. Las horas siguientes fueron un borrón de luces de sirena y olor a hospital. Valeriano fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos. El diagnóstico: un infarto masivo provocado por el estrés. Estaba en coma inducido y las próximas 48 horas serían decisivas. Cayetana se quedó sola en la sala de espera fría, con su uniforme de trabajo aún puesto, manchado del café que se derramó. No tenía a nadie. Mateo no estaba. Sus amigos no existían. Solo estaba doña Rosa, que llegó un poco más tarde con un termo de té y una manta. «Tienes que ser fuerte, niña. Si él se va, la hacienda queda a la deriva», le susurró la cocinera. Pero la deriva llegó antes de lo esperado. A la mañana siguiente, Rinaldi apareció en el hospital. No venía a traer flores. Rinaldi acorraló a Cayetana en la cafetería del hospital. Se sentó frente a ella y puso un cheque sobre la mesa. Un cheque con muchos ceros. «Mira, niña, vamos a ser prácticos. Tu abuelo se muere. No tiene testamento actualizado, lo que significa que entraréis en un litigio legal de años. La hacienda se arruinará antes de que veas un euro, pero yo te ofrezco una solución». Rinaldi empujó el cheque hacia ella. 5 millones de euros. Ahora mismo. A cambio, firmas este documento cediéndome los derechos de explotación y venta anticipada como su única heredera legal. Coges el dinero, te vas a París, te compras todos los zapatos del mundo y olvidas este agujero lleno de barro. Envuelves a ser la princesa Montenegro. ¿Qué dices? Cayetana miró el cheque.
5 millones. Era la libertad. Era el fin de fregar platos, de madrugar a las 5, de oler a lejía. Podía irse esa misma tarde, tomar un vuelo en primera clase y borrar los últimos meses como si fueran una pesadilla. Su mano tembló al acercarse al papel. Rinaldi sonrió, sacando una pluma de oro. Sabía que eras lista. Al final, la cabra siempre tira al monte. Firma aquí. Cayetana tomó la pluma. El metal frío le recordó a las joyas que solía llevar. Cerró los ojos un momento, y en esa oscuridad no vio zapatos. Vio a Juana recibiendo los inhaladores para su hija. Vio a doña Rosa enseñándole a cocinar. Vio a su abuelo cubierto de barro bajo la lluvia, luchando por cada naranja. Vio la dignidad. Abrió los ojos. Miró a Rinaldi. Luego miró sus propias manos ásperas y con las uñas cortas. «Tienes razón, Ernesto. La cabra tira al monte», dijo Cayetana con voz tranquila. Y entonces, con un movimiento lento y deliberado, rompió el cheque en 2 pedazos, luego en 4. Rinaldi se quedó boquiabierto, como si hubiera visto a un fantasma. «¿Pero qué haces, estúpida? Estás tirando tu futuro», siseó él. Cayetana se puso de pie y aunque llevaba ropa barata, parecía medir 3 metros de altura. «Mi futuro no se vende, y el de las 50 familias que trabajan en la hacienda, tampoco. Mi abuelo no está muerto, y mientras su corazón lata, yo soy su voz. Y su voz dice, ¡no!». Rinaldi se puso rojo de ira, recogiendo sus papeles. «Te vas a arrepentir. Voy a asfixiaros con deudas. Voy a hacer que el banco ejecute las hipotecas. Acabarás pidiendo limosna en la calle». Cayetana se inclinó sobre la mesa, apoyando sus manos de trabajadora sobre la superficie de formica. «Inténtalo. Pero te advierto una cosa. He aprendido a limpiar mierda muy difícil estos meses. Tú eres solo una mancha más, y sé exactamente cómo sacarte de mi casa. Ahora lárgate antes de que llame a seguridad». Rinaldi salió bufando del hospital. Cayetana se quedó temblando, no de miedo, sino de adrenalina. Había rechazado 5 millones de euros. Estaba arruinada, posiblemente sin hogar en unos días, pero por primera vez en su vida se sentía inmensamente rica. Doña Rosa, que había escuchado todo desde la puerta, entró llorando y abrazó a Cayetana como a una hija. Esa es mi niña». La amenaza de Rinaldi no fue vacía. En las 48 horas siguientes, la Hacienda Montenegro sufrió un asedio financiero brutal. Los proveedores de combustible para los tractores cortaron el suministro exigiendo pagos en efectivo, y el banco congeló la línea de crédito operativa alegando inestabilidad en la gestión. Era viernes, día de pago, y la cuenta de la Hacienda estaba en números rojos. Cayetana miró el libro de cuentas en la oficina improvisada que había montado en la cocina. No había dinero para los salarios de 50 familias. Si los trabajadores se iban, la cosecha de naranjas, que estaba en su punto óptimo, se pudriría en los árboles en 3 días. Rinaldi ganaría sin disparar una sola bala. Cayetana sintió el peso del mundo sobre sus hombros, un peso mucho mayor que cualquier saco de arena. Tenía que dar la cara. A las 5 de la tarde, Cayetana tocó la campana que reunía al personal en el patio central. Todos acudieron, recolectores, mecánicos, personal de limpieza. Sus rostros estaban cansados y expectantes. Los rumores de la quiebra ya corrían como la pólvora. Cayetana se subió a una caja de madera para que la vieran. No llevaba joyas, ni maquillaje, ni siquiera el uniforme gris. Llevaba unos vaqueros viejos y una camiseta de propaganda de la hacienda. Le temblaban las piernas, pero mantuvo la cabeza alta. «Compañeros», empezó, y la palabra sonó extraña en su boca, pero sincera. «No voy a mentiros. Rinaldi y el banco nos han bloqueado. No tengo dinero para pagar vuestra semana hoy.
Un murmullo de enfado y miedo recorrió la multitud. Algunos hombres escupieron al suelo con rabia. «Sabíamos que esto pasaría», gritó uno de los temporeros. «Vámonos, aquí no hay nada que hacer». Cayetana alzó las manos, no para pedir silencio, sino para pedir una oportunidad. «Tenéis derecho a iros, tenéis derecho a odiarme. Sé quién he sido para vosotros durante años, una niña rica y caprichosa que os miraba por encima del hombro. Y lo siento en el alma». Su voz se quebró y por primera vez dejó que las lágrimas rodaran libremente. «Pero esa niña murió en el barro hace 3 meses. La mujer que tenéis delante solo quiere salvar esta tierra. Si os vais, Rinaldi comprará esto por centavos y construirá un hotel. Vuestras casas, vuestra historia, todo desaparecerá. Os pido, os suplico que os quedéis una semana más. Solo una. Si sacamos la cosecha y la vendemos a la cooperativa el lunes, os pagaré el doble, os lo juro por la vida de mi abuelo». El silencio que siguió fue denso. Nadie se movía. Pedirle a gente humilde que trabajara gratis era mucho pedir. Cayetana bajó la cabeza, esperando el abandono masivo. Pero entonces, una figura se adelantó. Era Juana, la lavandera. «Mi hija respira bien hoy, gracias a ti, Cayetana», dijo con voz firme. «Tú no nos dejaste tirados en la tormenta, yo no te voy a dejar tirada ahora». Juana se colocó al lado de la caja de madera. Luego, doña Rosa se secó las manos en el delantal y se unió a ellas. «Yo vi a esta niña fregar suelos hasta sangrar. Tiene mis respetos. Yo me quedo». Uno a uno, el capataz, los mecánicos y finalmente los temporeros más duros asintieron. No se quedaron por el dinero. Se quedaron por la lealtad hacia alguien que había bajado al infierno con ellos. «¡A trabajar!», gritó el capataz. «Esas naranjas no se van a recoger solas. Esto es liderazgo. Olviden los másteres de negocios. Esto es liderazgo real». Cayetana no compró la lealtad de su gente con bonos ni promesas vacías. Se la ganó demostrando que era una más. Ver a esos trabajadores que viven al día, apostar su sustento por ella, es el momento más emocionante de esta historia. Han formado una barrera humana contra la codicia de Rinaldi. Si se te ha hecho un nudo en la garganta al ver cómo el pueblo salva al pueblo, escribe «lealtad» en los comentarios y suscríbete a Relatos de Don Sebastián, porque aún falta el despertar del patriarca y el juicio final. El fin de semana fue una maratón sobrehumana. Trabajaron día y noche, iluminando los campos con los faros de los tractores y camiones viejos. Cayetana cargó cajas hasta que sus brazos dejaron de responder. Durmió 3 horas en el suelo del almacén y comió bocadillos de pie. No hubo jerarquías. Ella era una más en la cadena de montaje. El lunes por la mañana, cuando el convoy de camiones cargados hasta los topes salió hacia la cooperativa local, Cayetana sintió una euforia que nunca había conocido. No era la euforia de comprar algo nuevo, era el orgullo de haber creado algo. El cheque de la cooperativa llegó a mediodía. Era suficiente para pagar los sueldos atrasados, el combustible y mantener el hospital. Habían sobrevivido. Rinaldi había perdido la primera batalla. Esa misma tarde, el teléfono de la oficina sonó. Era el hospital. El corazón de Cayetana se detuvo. «¿Sí?», contestó con miedo. «Señorita Montenegro, su abuelo ha despertado». Cayetana no esperó. Pidió prestada la furgoneta de reparto, aún no tenía su coche, y condujo hacia la ciudad todavía con el polvo de la cosecha en la ropa y el pelo revuelto. Al llegar a la habitación de la UCI, encontró a Valeriano sentado, débil, conectado a monitores, pero con los ojos abiertos, esos ojos de halcón que tanto temía antes. Doña Rosa estaba a su lado, le había contado todo, absolutamente todo, desde la oferta de Rinaldi hasta la rebelión de la cosecha. Cayetana se quedó en la puerta.
sintiéndose repentinamente pequeña y sucia. «Abuelo», susurró. Valeriano giró la cabeza lentamente. La miró de arriba abajo, deteniéndose en sus botas desgastadas y sus manos llenas de arañazos y tierra incrustada. No dijo nada durante un minuto eterno. Luego levantó una mano temblorosa y señaló la silla junto a su cama. «Acércate». Cayetana obedeció, sentándose al borde. «Rosa me dice que rechazaste 5 millones de euros. Dijo Valeriano con voz rasposa. «Me dice que trabajaste como un mulo. Me dice que salvaste la hacienda». Cayetana bajó la mirada, avergonzada de su aspecto. No podía dejar que Rinaldi ganara. «No después de todo lo que tú luchaste, abuelo. La hacienda es nuestra casa y la gente es mi familia ahora». Valeriano extendió su mano y tomó la de ella. Sus pieles se tocaron, ambas ásperas, ambas callosas, ambas trabajadoras. «Mírate las manos, Cayetana», ordenó él suavemente. Ella las miró. «Están horribles», admitió. «No», corrigió Valeriano, con una sonrisa de orgullo que iluminó la habitación estéril. «Son las manos más hermosas que he visto nunca. Son las manos de una Montenegro. Son las manos de mi nieta». Cayetana rompió a llorar, apoyando la frente en el borde de la cama, soltando meses de tensión, miedo y soledad. Valeriano le acarició el pelo sucio con ternura infinita. «Perdóname por ser tan duro, hija. Tenía que romperte para que pudieras reconstruirte bien. Y vaya si te has reconstruido. Eres mejor de lo que yo fui a tu edad». En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. No era una enfermera, era Mateo. Llevaba un ramo de flores silvestres, no de las caras, sino de las que crecían libres en el campo. Se detuvo al ver la escena íntima, pero Valeriano le hizo un gesto para que entrara. «Pasa, muchacho. Creo que tenemos que hablar del futuro de esta familia y de una boda que quizás, solo quizás, merezca una segunda oportunidad». Mateo entró en la habitación con cautela, como quien entra en tierra sagrada. No miró las máquinas ni los tubos, solo tenía ojos para Cayetana. Ella intentó limpiarse la cara con el dorso de la mano sucia, avergonzada, pero él se lo impidió. Le tomó la cara entre sus manos y, sin importarle el barro, el sudor o el olor a hospital, la besó. No fue un beso de película, de esos perfectos y ensayados. Fue un beso de verdad, lleno de promesas y de perdón. «Me equivoqué, Cayetana», susurró él al separarse. «Dije que me enamoré de la mujer que fingías ser, pero era mentira. Me he enamorado de la mujer que eres hoy, de la mujer que se mancha las manos para salvar a los suyos». Cayetana sonrió entre lágrimas. «Yo también me caigo mejor ahora», bromeó, rompiendo la tensión con una risa que sonó a libertad. La recuperación de Valeriano fue milagrosa, impulsada por la nueva energía que le daba ver su legado asegurado. 2 semanas después, regresó a la hacienda, pero no volvió solo para descansar. Con Cayetana a su lado como su mano derecha oficial, se enfrentaron a Ernesto Rinaldi por última vez. Cuando el tiburón volvió con amenazas legales, se encontró con un muro impenetrable. «Puedes demandarnos, Ernesto», le dijo Cayetana con una calma helada, revisando los documentos legales que ahora entendía perfectamente. «Pero la cooperativa nos respalda. El banco ha reestructurado la deuda gracias a nuestra cosecha récord y mis trabajadores. Bueno, digamos que si pones un pie en mi tierra, 50 personas te sacarán amablemente. Esta tierra no se vende». Rinaldi, viendo que la presa fácil se había convertido en una loba alfa, se retiró con el rabo entre las piernas, desapareciendo para siempre de sus vidas. Pasó un año. La hacienda Montenegro floreció como nunca antes. Cayetana implementó cambios radicales. Construyó una guardería para los hijos de los temporeros. Mejoró los barracones convirtiéndolos en viviendas dignas y estableció un sistema de bonificaciones por beneficios.
Ya no era la dueña, era la patrona, un título dicho con respeto y cariño, no con miedo. Y entonces llegó el día, la segunda boda. No hubo invitaciones de papel verjurado con hilo de oro, ni lista de bodas en tiendas de lujo, ni prensa rosa. La ceremonia se celebró en el mismo jardín donde todo había colapsado, pero esta vez el escenario era muy distinto. No había alfombra roja para no pisar la hierba. Había mesas largas de madera bajo los naranjos, decoradas con flores silvestres y manteles de cuadros. Los invitados no eran aristócratas desconocidos, eran Juana, Doña Rosa, el capataz, los mecánicos y sus familias. Mateo esperaba en el altar, vestido con un traje sencillo de lino, sonriendo de oreja a oreja. Y entonces apareció ella. Cayetana no llevaba un vestido de 10.000 euros. Llevaba un vestido blanco sencillo, de algodón y encaje antiguo, que Doña Rosa le había ayudado a arreglar. Era el vestido de novia de su abuela. Pero lo que más llamó la atención fueron sus pies. Cayetana iba descalza. Caminaba sintiendo la hierba fresca, la tierra que le daba de comer, sin miedo a mancharse. Valeriano la esperaba para acompañarla al altar. El anciano, ahora apoyado en un bastón pero más fuerte que nunca, la miró con orgullo y le ofreció el brazo. Antes de dar el primer paso, sacó algo de su bolsillo. No era una joya, era una caja pequeña y vieja. «Tu regalo de bodas», dijo él. Cayetana la abrió. Dentro estaban las viejas tijeras de podar oxidadas que Valeriano usaba cuando se disfrazaba de Jacinto. Cayetana las tocó con reverencia. «Para que nunca olvides que todo lo que crece necesita ser cuidado y podado con amor, incluso el alma», susurró el abuelo. Cayetana cerró la caja y la apretó contra su pecho junto al ramo de azahar. «Gracias, abuelo. Es el regalo más valioso que me has dado». La fiesta fue legendaria, no por el coste, sino por la alegría. Se comió asado, se bebió vino de la casa y se bailó hasta que salió la luna. Cayetana bailó con Mateo, con Juana, con los niños de la guardería y, por supuesto, con Valeriano. En un momento de la noche, se sentó en un banco alejado para recuperar el aliento. Miró sus pies desnudos, manchados de verde por la hierba y de polvo por el baile. Sonrió. Recordó el grito histérico por sus zapatos Louboutin hacía un año. Le pareció que esa chica era una extraña, un fantasma de otra vida. Ahora tenía callos, tenía arrugas de reírse y tenía una familia real. No tenía zapatos caros, pero tenía el camino firme bajo sus pies. El futuro de la familia Montenegro estaba asegurado, no por los millones en el banco que iban y venían, sino por los valores que ahora cimentaban la casa. Valeriano, sentado en su mecedora en el porche, viendo a su nieta reír con su marido y sus empleados, supo que podía morir tranquilo cuando llegara su hora. La lección del jardinero había sido dura, cruel incluso, pero había salvado 2 vidas. La de él, al darle una heredera digna, y la de ella, al salvarla de su propia superficialidad. El jardinero Jacinto ya no existía, pero su espíritu vivía en cada decisión que Cayetana tomaba. Y aquí entra don Sebastián para cerrar este relato que nos ha llevado desde la indignación hasta la esperanza. La historia de Cayetana es un espejo para todos nosotros. Vivimos en una sociedad obsesionada con la imagen, con el tener, antes que el ser. Juzgamos a las personas por sus zapatos, por su coche o por su puesto de trabajo, olvidando que la vida da muchas vueltas. Hoy estás en el altar insultando al jardinero, y mañana puedes estar fregando el suelo donde pisaste. La verdadera nobleza no está en el apellido ni en la cuenta bancaria. Está en cómo tratas a quien no puede hacer nada por ti. Te invito hoy a hacer una reflexión profunda. Mira tus manos. ¿Qué han hecho hoy por los demás? ¿Has mirado a los ojos a la persona que te sirve el café?
que limpia tu oficina, que recoge tu basura. O eres como la antigua Cayetana, ciego ante la humanidad que te rodea. No esperes a que la vida te quite todo para empezar a valorar lo que realmente importa. La humildad no es debilidad. Es la base sobre la que se construyen los imperios que duran, los imperios del corazón. Sé un jardinero de tu propia vida. Corta la arrogancia. Riega la empatía y cosecha el respeto. Hemos llegado al final de este viaje en la Hacienda Montenegro. Si la transformación de Cayetana te ha inspirado, si has sentido rabia y luego orgullo, te pido que le des un me gusta a este vídeo. Ayúdanos a que este mensaje llegue lejos. Compártelo con esa persona que necesita recordar que nunca es tarde para cambiar. No olvides suscribirte al canal Relatos de Don Sebastián y activar la campanita, porque el mundo está lleno de historias ocultas, y nosotros seremos su voz. Gracias por escucharnos, gracias por crecer con nosotros, y recuerden, no importa cuán caros sean tus zapatos, si tu camino está vacío, no valen nada. Hasta la próxima historia, amigos.